Se presenta Joaquín Antonio Robles Mora, de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Cuestionar la masculinidad hegemónica, la identidad de género desde la perspectiva propia de la práctica, el caso de los mayates en Juchitán, Oaxaca. Muy bien, buena tarde a todas y a todos. Iniciaré la presentación de este trabajo explicando, contextualizando el fenómeno de estudio. Abordaré algunos aspectos metodológicos para el acercamiento a los sujetos mismos de análisis. Confrontaré los testimonios con algunas concepciones teóricas y presentaré conclusiones. Espero ajustarme a los términos de tiempo para que pues escuchen este trabajo, esta propuesta de trabajo. El título de esta ponencia, Cuestionar la masculinidad hegemónica, la identidad de género desde la perspectiva propia de la práctica, el caso de los mayates en Juchitán, Oaxaca, es un extracto de una investigación que surge del interés por analizar las prácticas sexuales masculinas en esta comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Uno de los motivos para el desarrollo de este trabajo fue construir argumentos validados por las teorías sociológicas y antropológicas que dieran respuesta a la interrogante sobre la concepción sexogenérica que construye el mayate para reconocerse como sujeto en relación a sus prácticas homoeróticas. Ello motivado por estar inserto en un contexto en el que las expresiones sexuales no son lo que parecen, sino a la vez que ocultan discursos de ajuste a una normatividad, son transgredidas las reglas que determinan los rasgos del género en la sociedad juchiteca. Mi trabajo de investigación lo guié con base en la hipótesis, inicio de comillas, los mayates se autodefinen como hombres heterosexuales que realizan prácticas homoeróticas a partir del intercambio económico, llegando a considerarse actores sexuales indispensables sin que sus acciones representen una amenaza a su virilidad. Fin de comillas. Esta afirmación surge como respuesta a la pregunta ¿qué concepción de identidad de género construyen los mayates al reconocerse en sus prácticas sexuales homoeróticas y evidenciar matices al modelo de masculinidad hegemónica en un contexto sociocultural que es permisivo con estos? Mi arribo a Juchitán, municipio zapoteca ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, inicialmente se caracterizó por el interés de analizar la construcción de género en un espacio sociocultural determinado por el rasgo étnico, una inquietud que hizo buscar argumentos que explicaran cómo una sociedad indígena construye espacios de relativa tolerancia a una identidad sexual periférica y le asigna una carga simbólica que enriquece su visibilidad. El muxe, o traducción literal del zapoteco, comillas, hombre con características femeninas, fin de comillas, es el adjetivo que en el contexto juchiteco refiere a los varones con deseo pasional hacia su mismo sexo. La necesidad por analizar los factores que inciden en una relativa permisividad de expresiones sexuales diversas centró mi interés por estudiar el escenario ismeño y juchiteco. El reconocimiento del escenario juchiteco y del sujeto muxe En el reconocimiento del escenario juchiteco y del sujeto muxe, me percaté de la existencia de un sujeto de estudio presente en el fenómeno de las identidades sexuales y hasta el momento desapercibido y de poco interés para los estudios con perspectiva de género. El sujeto hombre, que en aras de exhibir y explotar su masculinidad, se construye como el elemento de deseo para una muxe y en función de sus necesidades sexuales determina su importancia en el vínculo sexual y afectivo. En una revisión documental y de campo me percaté de las diversas maneras en que estos sujetos hombres son catalogados por las personas que los buscan. Mayates, chichifos, soplanucas, entre otros. Así percibí cómo en el contexto juchiteco e ismeño, el mayate, lejos de ocultar su actividad sexual ligada a las muxe, socializa sus aventuras y encuentros íntimos en un afán de construir un prestigio simbólico en función de la reproducción del modelo hegemónico de la masculinidad, y que en este contexto puede demostrarse y avalarse. Me percaté en el proceso de acercamiento hacia el sujeto de estudio que es notoria la importancia que el mayate le otorga al fenómeno de la seducción, sobre todo la pericia y tácticas de las que se hace valer el interesado para asegurarse la atención y el posterior cumplimiento de la exigencia homoerótica. Si bien el mayate se justifica sobre las motivaciones de estas prácticas, sobre las prácticas son netamente económicas, los testimonios de las muxe permiten inferir que muchos de ellos le otorgan otro significado a sus prácticas sexuales, lo que los hace distanciarse momentáneamente de la esencia monetaria de esta realidad.
Los testimonios fueron obtenidos gracias a las entrevistas a profundidad desarrolladas a partir de la negociación antes mencionada. Esta fue indispensable para hacerles saber que lo externado en sus diálogos con el investigador sería información de utilidad académica y se preservaría el anonimato de quienes participaron en el trabajo de campo como protagonistas de la investigación. Con base a lo establecido por Pierre Bourdieu, que señala como condición para el desarrollo de una entrevista el que se conociera de antemano la situación en la que se desarrollaría el diálogo, se logró que los sujetos de estudio, a través de la técnica de generación de confianza, una propuesta metodológica que esta investigación trabajó e incidió en la obtención de estos testimonios que se proyectan. Desarrollé preguntas que me permitieron esclarecer la ruta de reflexión que me permitió determinar qué elementos inciden en el fenómeno de estudio propuesto. ¿Qué pasa cuando el modelo heterosexual, creado y reproducido por el patriarcado, empieza a ser cuestionado con nuevas prácticas en donde los hombres exploran otras formas de placer sexual? ¿Hasta qué punto la masculinidad hegemónica determina la rigidez del mayate en sus intercambios afectivos y eróticos con otros hombres? ¿Qué posibilidades de transformación pueden proyectarse para ese esquema tradicional en las relaciones homoeróticas? En este espacio, en el que el estudio de estas relaciones basadas en el modelo mediterráneo propuesto, que más adelante se explicará, y bajo una perspectiva del sistema sexual analógico, según la propuesta de Águeda Gómez Suárez, donde el mayate es el sujeto de estudio de esta investigación. Los estudios con perspectiva de género se han desarrollado a partir de la directriz científica en que los paradigmas teóricos existentes han explicado la situación de desigualdad y de complejidad del sexo femenino y lo relativo a este. Desde los años 70, en que se desarrolla la revolución sexual y la segunda etapa del movimiento feminista, las ciencias sociales comienzan a centrar como sujeto de estudio a la mujer y a validar el esquema de subyugación y hegemonía de la estructura patriarcal. A partir de estos análisis científicos, el mundo occidental e industrializado comenzó a transformar el viejo orden e incorporó, vía políticas públicas, las principales demandas para iniciar el resarcimiento de deudas históricas e incidir en el cambio social. Con el paso del tiempo, los estudios con perspectiva de género fueron analizando todos los escenarios en que principalmente las mujeres fueran las protagonistas de análisis. De esta manera, a América Latina fueron llegando los aportes que académicas y científicas sociales desarrollaban desde sus realidades e incidieron en la generación de los primeros estudios que permitieron analizar cómo no eran distintas las causas en que en el subcontinente las mujeres experimentaban en sus principales problemáticas. Estos estudios permitieron vincular a los escenarios institucionales las situaciones de exclusión y olvido hacia el sector femenino y comienzan a diseñarse las primeras políticas públicas con perspectiva de género. El estudio de las masculinidades en el ámbito de las relaciones de género ha cobrado notoriedad a partir de que ha echado luces en lo que para los varones ha significado la victoria en diversos escenarios de los movimientos feministas a partir de la década del 60. Si se pensaba que era solo una masculinidad la que hegemónicamente dictaminaba los comportamientos de los sujetos, ese papel empezó a cuestionarse desde la óptica de los análisis con perspectivas de género. Ya no son exclusivamente las mujeres las que cuestionan el papel histórico de subordinación al que se han visto sometidas, sino que los varones comenzamos a hacerlo en la lógica de estar subyugados por los cánones verticales y ortodoxos de lo que significa ser hombre. Robert Connell, en su obra Masculinidades, desde los años 90 desarrolla una observación social de lo que es ser hombre, según los planteamientos patriarcales. Enfocándose en la realidad australiana de la que forma parte, hace una crítica de este esquema y propone una revisión sociológica y antropológica que permita analizar cómo la división sexual del trabajo ha determinado la construcción social de lo que el género es. Así, el rol sexual se vinculó con el rol social y este esquema de lo masculino y femenino para los estudiosos resultó opresivo, en la medida que constreñía a los sujetos a cánones que, según los avances sociales, resultaban superados y obstaculizaban el intercambio armónico entre géneros. Si bien para las académicas y científicas sociales feministas ello resultó evidente, para los estudiosos de las masculinidades ha significado un escenario para abordar diversos fenómenos en los que el ser hombre es el aspecto a teorizar. Bajo el precepto de lo que Águeda Gómez llama modelo mediterráneo en el comportamiento masculino, se expresa cómo el ser hombre para algunas sociedades significa conservar los atributos socialmente asignados a su rol sexual, y mientras se cumplan los requisitos, cualquier transgresión es tolerada. Según la autora, el modelo mediterráneo se caracteriza por determinar el orden sexual de una sociedad basándose en dos variables, opuestas entre sí: lo masculino relativo a la función penetradora en el acto sexual y lo femenino, determinado por la función receptora.
En América Latina, como un producto del mestizaje originado por la fusión de lo español y lo indígena, el modelo mediterráneo ha condicionado el comportamiento de los hombres, asignándoles diferentes cargas simbólicas a las relaciones entre sí y las acciones que éstas conllevan. Estos simbolismos han permeado todos los aspectos de la vida cotidiana, y más aquellos en donde la convivencia entre hombres es la única a desarrollarse, lo que hace imperativo reproducir mecanismos de control hacia el patrón sexual vigente. Según Gómez Suárez, un sistema sexo-género es una construcción de acuerdos basados en datos esenciales de la sexualidad como elemento biológico, para definir productos culturales que determinen las relaciones sociales de los sujetos. Así, un sistema sexo-género digital se basa en la construcción de categorías, recuperando los rasgos del sistema binario que, inicio de comillas, encierra la realidad en rasgos excluyentes y opuestos, fin de comillas. Mientras que un sistema sexogénero analógico se conforma, así, inicio de comillas, de manera ambigua, inestable, ambivalente, fluida, espontánea, heterodoxa, fin de comillas. Es en este sistema, el analógico, en el que la autora clasifica al modelo zapoteca-ismeño, en el que, a pesar de visualizar una división sexual del trabajo, en el contexto ismeño en general y el juchiteco en particular, presenta particularidades en donde, inicio de comillas, se puede ser hombre y tener relaciones homoeróticas con otros hombres sin que se cuestione su masculinidad ni se consideren homosexuales, fin de comillas. En esta línea, otra investigadora que aportó argumentos para entender el fenómeno de los roles sexuales y sociales de los sujetos es Marinela Miano, en su estudio etnográfico Hombre, Mujer y Mushe en el Istmo de Tehuantepec. Ella realiza una revisión sobre las principales concepciones de género que existen en la cultura zapoteca del Istmo. Así, la construcción de género va ligada a la división social del trabajo, en la que el rasgo biológico no es determinante para realizar determinadas actividades. En el caso de las mushe, la autora realiza una reflexión sobre las causas del por qué existe una relativa tolerancia hacia una transgresión a la norma sexual establecida, y cuestiona la institucionalización del matriarcado y la imagen del paraíso sexual que algunos estiman para Juchitán. Así, resulta interesante destacar que el precepto de masculinidad hegemónica propuesto por Connell se ve institucionalizado en el contexto ismeño, al figurar una reproducción de lo masculino sobre lo femenino, a pesar de que la mujer figura como un sujeto con relativo poder social. En su ensayo Mayates, Chichifos y Chacales, trabajo sexual masculino en Jalapa, Veracruz, Rocío Córdoba explica el término mayate. Este proviene del náhuatl y en su definición refiere que, inicio de comillas, es un escarabajo estercolero en una clara alusión al coito anal, fin de comillas. La simbolización que se construye del mayate es la de un hombre joven con apariencia masculina, proyectando una virilidad exacerbada que se dedica a satisfacer sexualmente a hombres homosexuales, gays, y en el entorno juchiteco a mushes. Si bien esta descripción del concepto hace enunciativa la expresión, esta tiene connotaciones que van de lo enaltecedor, por tener la suficiente hombría de hasta acostarse con hombres vestidos de mujer o con rasgos femeninos. Cabe destacar que siempre este valor lo otorga el grupo de hombres que salvaguarda los elementos de la masculinidad hegemónica, o hasta valoraciones negativas, formuladas casi siempre por las mujeres, al relacionar la actividad del mayate con un oficio sexual propio, no del hombre, sino de la mujer, o de hombres feminizados, como el mushe. El chacal o chichifo, vocablo castellano que se refiere a un animal carroñero, es un adjetivo empleado en el sur del país para designar al hombre que, presumiendo de una actitud masculinizante y amedrantadora, se relaciona con los homosexuales exclusivamente para tener beneficios económicos y depender exclusivamente de este tipo de relación. El chacal o chichifo es el hombre de estrato socioeconómico bajo, con escasa preparación académica, que por su situación se ve necesitado de un ingreso que facilite sus condiciones de vida. Si bien en el contexto juchiteco el chacal o chichifo tiene cabida en las relaciones con las mushe, su existencia es poco valorada, aún entre los mayates, quienes los refieren como hombres holgazanes que se aprovechan de las mushe y que no tienen otro ingreso económico que no sea el que perciben de las mushe por sus intercambios sexuales. Con base a estas apreciaciones, la frontera que diferencia a un mayate de un chacal o chichifo es apenas visible y quizás radique en la valoración social en el contexto juchiteco. Mientras hay una relativa tolerancia fuera del escenario mushe hacia el mayate, dentro de ese escenario su función es reconocida, lo que permite recrear en torno a aquella construcciones simbólicas de prestigio.
No así para un chacalo chichifo, que es denostado, no por las prácticas sexuales en las que participa, sino por su escasa actitud positiva hacia el trabajo. En las conversaciones con los sujetos de estudio incidió a favor del desarrollo de esta investigación el que existieran elementos de coincidencia que fueron desde la proyección simbólica del atuendo de los interlocutores, evidenciando similitud en edad y gustos, hasta la evidencia de la identidad sexual por parte del investigador, lo que de inmediato significó para el sujeto de estudio el afirmarse en un terreno seguro en el que se situaba alguien que sabía de lo que se hablaba y no un sujeto que llegara a cuestionar o poner en duda su rasgo como mayate. Los sujetos entrevistados presentan en común el rasgo de no tener formación académica más allá del nivel educativo medio superior, lo que determina su actividad económica en empleos que surgieron la mayoría de las veces de manera fortuita y todavía en su adolescencia. Sus edades oscilan entre los 23 y 34 años de edad. Todos afirmaron no poseer vivienda propia, alojándose ya sea con sus padres y abuelos o con sus suegros o familiares de sus cónyuges. Manifestaron ser obreros de la construcción, dependientes en tiendas o pequeñas empresas y algunos dedicarse a las labores del campo. Para un mayate, el hecho de relacionarse con las mushe bajo el concepto de amistad, que eventualmente connota prácticas homoeróticas, establece lo que Anik Priur determina como la regla que justifica esas relaciones. Inicio de comillas. El hecho de que muchos hombres puedan tener sexo con los jotos cuando hay otros hombres presentes, siempre y cuando se suponga que esos otros hombres también participan o al menos no desaprueban lo que ven, muestra que no es algo que amenace su honor. Fin de comillas. En esta línea se ubica el ingrediente poder en el vínculo de relación mayate-mushe y sobre todo su construcción a partir del ingrediente económico. El mayate, a través de sus prácticas sexuales, está inserto en un escenario en el que su cuerpo y los usos que le otorga lo circunscriben en un proceso mercantilizado en el rasgo como la edad, la vestimenta, la actitud masculina y demás elementos que lo sitúan como objeto deseable. Así lo plantea Sueli Meseder, que, inicio de comillas, se hace indispensable ubicar tres componentes en la estructura de género que la determinan: poder, mercado y deseo. Fin de comillas. El dinero que los mayates buscan por los servicios sexuales ofrecidos a las mushe determina las exigencias que ellas requieren y condiciona la relación entre los sujetos, estableciendo límites que no deberán transgredirse. Además, en algunos testimonios de las mushe se destaca que el dinero es solo un catalizador que justificaría las prácticas homoeróticas de los mayates. En otra directriz, a partir de la temática económica, resulta peculiar la convergencia de todas sus opiniones en el escenario de la vivienda. Voy a adelantar la conclusión para en el posterior momento interactuar sobre todo con opiniones o algunas precisiones que en un momento dado puedan surgir de parte de ustedes. Los testimonios reflejan lo que se comentó, lo que Bourdieu llama la defensa de una cierta idea de ser hombre. En el contexto cultural constriñe la acción y la actuación del sujeto masculino a un ideal de género y dificulta que los sujetos puedan apelar a la libertad en su ejecución de lo que su deseo les determina para la elección de identidad. Resulta entonces más cómodo y menos riesgoso seguir una pauta encubierta del ideal masculino, reproduciendo públicamente el esquema de lo que llamo la virilidad extrema, aunque en lo privado se evidencie la deconstrucción de ese modelo y se deje aflorar la necesidad de afecto y deseo en lo que socialmente hasta se rechaza. Bajo esta premisa, muchas de las explicaciones que también encontró Prieur en su trabajo de campo dejan ver que, inicio de comillas, los hombres buscan el placer sexual y deciden obtenerlo de la manera en que les da mayor satisfacción, con menos costo de tiempo o dinero y con la menor reprobación moral. Fin de comillas. De esta manera, con sus acciones y en la intimidad, el mayate manifiesta con sus acciones sexuales el desacuerdo ante la imposición de los roles sociales a su condición de hombre. Es en el escenario de la cama en donde, con mayores libertades y margen de maniobra experimenta lo que llamo la democratización de los roles sexuales, entendido este proceso como el transgredir el esquema binario que Águeda Gómez proponía como activo-pasivo y experimentar con ello la versatilidad. Las transgresiones no fueron reconocidas por los mayates, sino por las mushe, quienes con mayores elementos y sin ningún empacho evidenciaron que ellas mismas han tenido que fungir como penetradoras de los mayates en el acto sexual, después de que éstos hubieron desempeñado el rol por el cual fueron buscados por ellas mismas.
Con ello se consolida que la identidad, si bien es asumida por los mayates, quizá ellos no perciban los alcances de la misma, en el sentido que con sus prácticas cuestionan lo que la masculinidad hegemónica les ha obligado a reproducir. Gracias.